Gracias. Tiene la palabra asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Primero felicito el trabajo de la comisión porque considero que durante estas últimas semanas han estado efectivamente recogiendo observaciones de distintos sectores, como lo han manifestado los asambleístas que me antecedieron en el uso de la palabra. Eso ayuda a tener un mejor proyecto de ley hoy en discusión, definitivamente, más aún cuando estamos en un segundo debate. También agradezco a la comisión el haber acogido algunas de las observaciones que personalmente presenté. Yo sí quiero poner en contexto de qué estamos hablando. Este proyecto de ley de fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil es un acompañamiento a ese enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los ecuatorianos y ecuatorianas en el marco del cambio de la matriz productiva. Definitivamente, la intermediación que hace la banca privada en particular resulta al final del camino sumamente cara para los empresarios que requieren créditos y también resulta tremendamente barata, inequitativa para el inversionista que va a la banca y recibe en una cuenta de ahorro un 1 o 2% de interés anual. Esas dos puntas definitivamente pueden ser superadas a través de esta ley que estamos tratando. Ese es el contexto real de lo que está en materia de discusión. Optimizar el sector bursátil, optimizar lo que tiene que ver con el sector societario para que las empresas, sobre todo, puedan ir a la desintermediación financiera y puedan lograr recursos, no en el 14 ni en el 15%, sino posiblemente en el 7, 8, 9%. Y el inversionista de papeles, el día de mañana, no deposite fondos en una cuenta de ahorro al 1 o 2%, sino que reciba un rendimiento del 3 o 4 en estos documentos titularizados. De eso es lo que estamos hablando. Por otra parte, efectivamente es posible que de las 50.000 empresas que pudieran calificar en estos esquemas, solamente 350 estén actualmente aplicándola porque son las que están en condiciones de hacerlo. Pero antes de este gobierno no habían ni 10 empresas. Esta ley no busca hacer algo nuevo, sino mejorar algo que ha sido ineficiente y que viene de leyes anteriores al actual régimen de gobierno. Hoy hay 350 empresas que lo pueden hacer porque existe una transparencia, una real transparencia en lo que es la presentación de los balances de las empresas. Antes habían 10 o 15 porque casi ninguna empresa tenía una contabilidad real. Y obviamente si no tenía una contabilidad real, ¿cómo podía pretender ir a una titularización de algún tipo de derecho que se ofrezca en el mercado? Ese es el contexto de lo que estamos debatiendo. Por lo tanto, el panorama no es ni lúgubre, ni es una ley mezquina, ni es una ley egoísta, ni es una ley que ahuyenta. Es una ley que hace exactamente todo lo contrario. Busca fortalecer a través de mecanismos apropiados un mercado bursátil que cada vez se vuelve más importante en el contexto de lo que estamos hablando. Sin embargo, coincido que hay temas que tienen que ser tratados desde lo técnico para que esa eficiencia en esta ley que tratamos realmente se viabilice una vez que se ha aprobado el contexto de una ley. Por lo tanto, tengo las siguientes observaciones puntuales. En el artículo 23 del proyecto, señor presidente, se establece la alternabilidad de los miembros del directorio, de lo que tiene que ver con las bolsas de valores. Yo particularmente en mis primeras observaciones indiqué que no estaba de acuerdo y lo reitero. No hay muchos técnicos especialistas en mercados en temas de bolsas de valores. No es cuestión únicamente de hablar de alternabilidad. Lo importante es que los que estén ahí ejerciendo esas funciones estén debidamente capacitados. Por lo tanto,
solicito nuevamente quitar ese requisito de alternabilidad que se establece en el artículo 23. En segundo lugar, se habla de las clases de titularizaciones. Si hay algo que ha impulsado mucho al sector comercial principalmente y al negocio de la titularización como medio alternativo de captación de recursos, ha sido la titularización de flujos futuros. Titularizar facturas, por ejemplo. Titularizar, por ejemplo, el monto de los peajes de las vías que están concesionadas. Eso permite traer recursos a valor presente y son recursos seguros. Pero veo que se insiste en que esa titularización deba estar garantizada por el originador, que es el que titulariza, con el 100% de una garantía colocada prácticamente en efectivo. Eso torna realmente impracticable esto como mecanismo de desintermediación. No va a ser un mecanismo, sino lo que van a tener que hacer este tipo de empresas es ir al otro segmento, al más caro, al que queremos evitar, de una manera u otra, a la banca privada para buscar los financiamientos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que la titularización de flujos futuros tenga en el originador la necesidad de una garantía específica que cubra el porcentaje total de la emisión. En tercer lugar, se hace referencia en el artículo 67 que ninguna compañía calificadora de riesgos podrá efectuar calificaciones de riesgo por más de 3 años consecutivos. Si ustedes revisan, señores miembros de la comisión, el universo de titularizaciones que se han hecho, ustedes van a encontrar que más del 60% de esas titularizaciones son a más de 3 años. Agradezco que hayan recogido mi observación de que no sean a 2 años como estaba en el proyecto original, pero considero que los 3 años que se están proponiendo, no digo que sean no aconsejables, encarecen el costo finalmente del proceso de titularización, porque un proceso que ya está en marcha con una calificación, en la mitad del camino va a tener que contratar otra. Por lo tanto, sugiero que revisen nuevamente el tema que tiene que ver con el plazo. Igual situación en el artículo 66. La reforma que se plantea exige la calificación de riesgo para las casas de valores. Miembros de la comisión, las casas de valores no tienen que ser sujetas a la calificación de riesgo. Ellas no son realmente ni emisoras, ni son las que conllevan en sí un riesgo implícito. Por lo tanto, no es a las casas de valores que se tiene que calificar. Si a la N cantidad de requisitos le ponemos un requisito adicional que tiene costo, que se llama calificación a la casa de valor, que no tiene nada que ver con el proceso de una titularización en cuanto al riesgo, el producto se vuelve caro. Si el producto se vuelve caro, la gente se aleja de la desintermediación y vuelve a la banca. Si la gente se aleja de la desintermediación, no estamos favoreciendo el cambio de la matriz productiva. Adicionalmente, en el artículo 66 se habla, adicionalmente, considero necesario en las categorías de calificación incorporar un literal adicional, que sea el literal F, que es para aquellos procesos en que el emisor no ha enviado la información necesaria para hacer el ejercicio de calificación. Que exista esta categoría F para que se identifique que hay un incumplimiento a tiempo, para que exista dentro de los operadores del mercado una prevención necesaria. Felicito el hecho de que el fideicomiso en garantía se mantenga. Considero que ha sido, sobre todo en el aspecto inmobiliario, un factor importantísimo de confianza en la generación de grandes proyectos, donde también está incluido el Estado, obviamente, con el aporte que se ha hecho a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, celebro que se mantenga el fideicomiso en garantía inmobiliaria en los términos que se está indicando. Finalmente, aunque tengo 6, 7 observaciones más que se las hago pasar enseguida por escrito, no estoy de acuerdo con la prohibición de prometer en venta o de vender derechos fiduciarios. Considero que esos deben ser de libre comercio. Igual las condiciones del fideicomiso son claramente estipuladas en un contrato público que se conoce
cuáles son los actores, quiénes son los beneficiarios, qué es lo que se está dando en garantía o qué bien se ha constituido en un momento en un fideicomiso. Por lo tanto, creo y considero que esa limitación no debe existir. Hasta ahí mi intervención, señora presidenta.